Bueno, buenas noches. Nosotros en la prensa hace ya bastante tiempo que estábamos diciendo que en el año 2018 hubo un aumento de los delitos y demoramos en la presentación por dos razones. La primera, que teníamos un desajuste en los datos de homicidios entre el observatorio y los números que tenía la policía. Entonces estábamos haciendo ese ajuste, que además, a su vez, la razón de eso es que, a diferencia de lo que pasa en otros países, nosotros cuando hay heridos de determinado momento y luego más adelante se produce una muerte, nosotros ajustamos los números que habíamos dado e incorporamos un nuevo homicidio. Y hubo heridos del año pasado que murieron este año, entonces tuvimos que ajustar. O sea, ese desajuste fue una de las razones. La otra razón fue que los números crudos nos alarmaban y de alguna manera estábamos buscando medidas para trabajarlos este año, priorizando esa situación. Esta presentación tiene dos partes. Una parte que se va a hacer mostrando placas que son representativas de la totalidad de los datos que tiene el observatorio, que se reparten por vía aparte. Después de presentados esos datos, el comisario general Lallera va a hacer una explicación de las razones de estos delitos desde el punto de vista de la policía. Indudablemente, acorde a los análisis que realizamos en la Policía Nacional, el incremento cambió la ecuación de seguridad que poseíamos a partir de 2015, que asumió esta administración, que determinó los planes estratégicos tácticos de la Policía Nacional y que, como todos ustedes saben, en los años 2016 y 2017 produjeron una baja de las rapiñas y de los homicidios en todo el territorio nacional. A partir del mes de noviembre del año 2017 se produce un cambio en la ecuación que hemos pretendido estudiarlos de diferentes variables e indicadores, que no son suficientes establecerlos por parte del análisis policial. Indudablemente que es necesario el estudio multidisciplinario del origen y la causa de este cambio de ecuación, que obliga a una reformulación de los planes que por último voy a mencionar. Indudablemente que la sociedad se vio sometida a la multiplicación de la conducta criminal y específicamente a la conducta criminal violenta, determinada por homicidios, por rapiñas y lesiones, que si bien no figuran, van a figurar en el resumen que hace el observatorio. Y lo que nos queda claro al estudiar estos aspectos de qué define esta situación, en el estudio realizado por nosotros, el incremento mayor en cuanto a homicidios se traduce
como motivo del conflicto criminal. Esos son los índices que llevan a que se incremente radicalmente a la baja que traíamos en los dos últimos años, 2016 y 2017, en 2018 a superar y ser cifra récord en homicidio. El conflicto criminal, como lo determinamos ahí, interviene en diversas formas. Nosotros no utilizamos el concepto de ajuste de cuentas, sino que utilizamos el de conflicto criminal, porque en realidad la motivación que existe detrás de cada uno de ellos puede ser más allá del ajuste de cuentas. Por eso incluimos el concepto de conflicto criminal, y significa el 60% de los casos realizados de homicidio. Para demostrarles el elemento puntual que determinó el punto de inflexión en el incremento, quiero ofrecerle dos placas más de presentación. Este estudio mensual de las rapiñas identifica específicamente el momento que comienza a sobrepasar la línea promedio que teníamos de rapiñas, precisamente a partir de noviembre de 2017. Por otra parte, los homicidios repiten la misma tendencia como está demostrado en la gráfica. En la primera de las hipótesis que nosotros manejamos es que a partir de noviembre se produce una mayor cantidad de hechos por parte de delincuentes y su aumento en la reincidencia de la conducta. Existen muchísimos elementos e indicadores que deben ser estudiados también, dado que, si bien acá no lo reflejamos, la reincidencia o reiterancia del delito de rapiña tiene que ver, en algunos aspectos, con el despliegue policial y la respuesta policial en emergencia, como también con el bajo monto disponible en efectivo o en objetos por parte de las víctimas. Este es otro elemento que se agrega a esa multiplicación y reiteración del delito de rapiña. Existen indicadores que deben ser estudiados en la tendencia y en la evaluación de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Porque significa que al otorgarse mayores garantías por parte del mismo, existe una reducción de la pena de prisión preventiva. Eso significa que vamos a tener mayor cantidad de personas en libertad, formalizadas bajo juicio, pero que pueden cometer este tipo de delitos y llevar a cabo o tener enfrentamientos de índole criminal entre ellos. Nosotros observamos la tendencia inmediatamente de los meses de noviembre y diciembre. Eso nos permitió trabajar en el Gabinete de Seguridad del Ministerio del Interior con las autoridades políticas, enseguida de notar y observar este incremento importante de los hechos violentos.
Por eso se dispusieron, se adoptaron medidas para que aún dentro de los límites presupuestarios del último año de administración pudiéramos realizar acciones que llevaran a contener de alguna manera y descender la tendencia de la violencia criminal. Por eso se siguieron las siguientes medidas. Modificación del sistema de ingreso a la Policía Nacional para alcanzar mayor celeridad en el ingreso de recursos humanos, sin afectar la selección. Es decir, necesitamos cubrir la mayor cantidad de vacantes posible que se producen anualmente, a los efectos de contar con el máximo de los recursos humanos para desplegarlos. A iniciativa del Poder Ejecutivo, se modificó la legislación del nuevo Código de Proceso Penal para limitar la libertad de reincidentes y reiterantes en delitos violentos en forma preventiva. Incrementar mediante el ingreso de nuevos recursos humanos la Dirección Nacional de la Guardia Republicana para fortalecer su capacidad de despliegue nacional, móvil y especializado, con el fin de atender amplias zonas críticas de incremento del delito violento. Crear una estructura altamente especializada que coordine y supervise las áreas de investigación a nivel nacional, centralizando la información que se produce para fortalecer el trabajo de los oficiales de caso, que son los que trabajan cercanamente con la Fiscalía. Estudiar y aumentar la movilidad del programa PADO para adaptarlo a la dinámica de la conducta criminal que se observa. Continuar con las operaciones contra la conducta de intento de dominio territorial, operaciones Mirador. Aumentar las operaciones de control de motos, operación Aruera. Aumentar los controles de vehículos en rutas departamentales y nacionales en prevención y represión de todos los delitos, operación Gavilán. Aumentar la capacidad de apoyo aéreo a las operaciones terrestres y la inteligencia contra grupos fuertemente armados que tienen como objetivo el transporte de valores u otros depósitos de efectivo. Estas medidas van a reflejarse como tendencia en el próximo semestre, cuando cumplamos el próximo semestre. Aunque ya podemos decir que sus efectos comienzan a vislumbrarse. Los confirmaremos entonces en el próximo semestre cuando demos los datos que registramos de las denuncias producidas de los hechos registrados. Por mi parte, he culminado. Abrimos un espacio de preguntas. La Yera, en su presentación hacía referencia a la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal y bueno, cómo había cambiado la forma de la justicia en cuanto a la operativa policial. Quería saber su opinión y bueno, si de alguna manera es responsable del aumento en estos delitos, tanto de homicidio, rapiña y de hurtos. Indudablemente que en ningún momento me referí que sea responsable la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal.
me limito a observar objetivamente que a partir de la aplicación, sin que hubiera otros cambios en la ecuación de seguridad que le llamamos nosotros, es decir, cambios en la policía, cambios en el ambiente criminal, cambios en las víctimas, cambio en el escenario. En el escenario es donde estuvo el aumento. La Administración de Justicia hizo un cambio y bueno, a partir de ahí se observa el incremento de los delitos. Es muy temprano y a la vez subjetivo que solo nosotros evaluemos correctamente de qué manera, de qué forma produce este impacto el nuevo código. Es decir, yo no puedo solamente definir los elementos que están presentes ante esta situación. Pero le voy a leer, porque lo tengo acá y lo preparé para esta pregunta, una presentación que hizo una autoridad colombiana de la Fiscalía de Colombia, evaluando, ellos llevan bastante tiempo más de aplicación de este sistema de proceso penal, y en una reunión promovida por el BID en Chile, hizo su presentación y hizo una evaluación de la aplicación del código en Colombia. Entonces establece, en resumen, muy rápidamente, lo positivo, efectivamente la implementación reduce las medidas privativas de la libertad antes de juicio, un sistema más garantista. Disminuye los tiempos procesales en algunas etapas de la investigación. Aumenta los acuerdos y salidas negociadas. Descongestión. Los negativos. La implementación del sistema en Colombia parece haber aumentado las tasas de criminalidad y la reincidencia criminal. Las tasas de esclarecimiento para diferentes delitos después de la implementación del sistema también parecen haber disminuido. Para nosotros, en nuestros estudios y análisis, esto constituye también una hipótesis que debemos estudiarla y tenerla en cuenta. Pero en el conjunto de todos los actores que intervienen. Entonces, esto debe ser estudiado por todo el sistema. Y cada uno y cada parte del sistema deberá definir sus debilidades y su fortaleza para enfrentar esta situación. Nosotros la hemos definido, la seguimos estudiando porque evidentemente que con un año de aplicación solamente no alcanza para medir estos sistemas. Generalmente los expertos hablan de 3 años, pero bueno, nosotros debemos responder como hemos respondido rápidamente a lo que nosotros observábamos. Agregar algo a la respuesta. Es obvio en las dos gráficas que muestras cómo evolucionaron los delitos a partir de noviembre, lo que en algún momento llamamos el factor noviembre. Acá el director general mostraba también la de homicidios, que hay un incremento muy fuerte en los primeros meses. En homicidios yo creo que en 5 meses se producen la mitad de los homicidios del año. Y a la vez se ve cómo empieza una baja importante que coincide con la aplicación
no el Código del Proceso, sino con la aplicación de las medidas correctivas que votó el Parlamento. Entonces, a partir de ese momento hubo un ajuste que tiende a ayudar a corregir la situación. Yo creo que todavía hay que seguir estudiándolo. Hay una comisión creada por ley para eso, que está estudiando nuevas correcciones y bueno, nosotros confiamos en que pueda mejorar. Pero es obvio que en el momento que se empieza a aplicar se produce un impacto. Ese impacto lleva no solo a estudiar las medidas policiales para neutralizarlo, sino las medidas de corrección en la ley para que no funcione como funcionó al principio. Y bueno, en eso hay que seguir. Y no es un esfuerzo solo del Ministerio del Interior, sino de quienes tenemos de alguna manera algo que ver con la aplicación de la ley. Ministro, buenas tardes. Quisiera pedirle, si es posible, una lectura más política y que tenga que ver con su gestión de estos números, teniendo en cuenta el compromiso que había asumido el presidente Vázquez cuando lo designó de un descenso de 30% en las rapiñas, teniendo en cuenta las acusaciones que se hacen más fuertes ahora en campaña electoral, que hablan de un fracaso en la gestión de seguridad, y también que en su momento se había dicho que usted evaluaba dejar el cargo para tal vez hacer campaña por su sector. Quería saber una lectura más política respecto a estos puntos. Gracias. Era muy difícil alcanzar el 30% a partir de los primeros números de 2018, ya lo habíamos dicho. Con esto, evidentemente, es más difícil. Lo del fracaso es una afirmación que hace la oposición cuando mide el trabajo solamente por los resultados. Nosotros medimos el trabajo no solo por los resultados que aparecen, sino también por lo que nosotros entendemos que se ha logrado evitar con lo que se ha hecho. Y eso tiene muchísimo que ver con los cambios introducidos en la policía. Nosotros nos preguntamos, con la evolución del comportamiento de los delincuentes, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran hecho cambios sustanciales en la policía, aumentar la policía, darle mejor armamento, darle mejor vehículos, tecnología, otro tipo de organización? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Entonces, si bien eso es algo a evaluar, la afirmación que hace la oposición, nosotros entendemos que no es solo el resultado de una situación normal. Nosotros no estamos en una situación normal, estamos en un avance muy fuerte de la delincuencia en toda la región, no solo en el Uruguay, al punto que hay delitos que se están cometiendo en los países vecinos que en Uruguay no se están cometiendo. Y no se están cometiendo porque cuando los intentaron, inmediatamente no lo pudieron realizar. Entonces, esa es una afirmación que pues nosotros relativizamos. Y respecto a la campaña, yo había dicho en su momento, cuando se manejaba los conceptos que el doctor Vázquez había manejado en el primer gobierno, que estaba en la gestión, no podía participar en una lista. Este año, en este periodo, no se ha afirmado eso. Solo se ha afirmado que tenía que renunciar a su cargo quien fuera a ser candidato a la presidencia
o a la Intendencia. Entonces, en este caso, yo creo que amerita seguir trabajando para bajar estas cifras y, como decía el comisario general Lallera, y bueno, creemos que va a haber una baja en este periodo, en estos primeros 6 meses. Ministro, director, por acá, por favor. Tengo entendido que uno de los aspectos que está preocupando al Ministerio del Interior es la puesta en práctica de uno de los aspectos que tiene que ver con el Código del Proceso Penal, que es la libertad anticipada para muchos condenados que de repente llegaron a un acuerdo abreviado con la Fiscalía en su momento. ¿En qué medida es así? ¿En qué medida esto puede perturbar la expectativa que tiene el Ministerio del Interior de bajar estas cifras con la aplicación de estas nuevas medidas en los próximos 6 meses? Tengo entendido además que esto es uno de los aspectos que está en conversación con las autoridades del Poder Judicial y el fiscal de corte, ¿no? Sí, en la medida que están conversaciones con la Suprema Corte y con el fiscal de corte, y yo decía hace un rato que esto se está estudiando y también en el ámbito político, mi respuesta va a ser después que nos pongamos de acuerdo y no antes, porque si no, yo estaría utilizando este medio para incidir en la opinión de los otros que estamos discutiendo esto. Entonces primero voy a seguir conversando, intercambiando y viendo a qué acuerdos podemos llegar, porque confío que vamos a llegar a acuerdos para solucionar esto. Ministro, discúlpeme, por acá. No, de alguna manera insistiendo en el tema, porque el viernes, en una nota que realizamos con Gustavo Leal, nos confirma precisamente Leal que desde su posición, desde su punto de vista, eliminar la libertad vigilada, reducir los procesos abreviados y también que aquellos que puedan reducir la pena solamente sean los primarios y no los reincidentes, es alguna de las medidas que deberían de trasladarse en una reforma fuerte del SPP. Su opinión personal, ¿va de la mano de lo que piensa Leal? ¿Está por el mismo camino? ¿Qué piensa usted a propósito de eso? Yo no negué ni afirmé lo que se dijo en esa entrevista. Dije que no voy a opinar sobre eso hasta que no avancemos más los que estamos conversando sobre el tema. Y por lo tanto no voy a opinar, aunque me lo pregunten más veces. Hola. Uno de los puntos que se mencionó es que las víctimas de los delitos tienen menos cantidad de dinero consigo. No sé, digo, ¿cuál es una de las explicaciones de esto? Supongo que tiene algo que ver la ley de inclusión financiera, y preguntar también, en su momento se había hablado de esta ley justamente como una forma de prevenir delitos, y acá se está hablando de que justamente la reincidencia es uno de los elementos, es que la gente tiene poco dinero. ¿Cómo se explica esto? Bueno, el tema ese justamente he explicado desde el punto de vista que si hay mayor cantidad de delincuentes siguiendo la conducta criminal, pero el beneficio que se obtiene por la misma es menor debido a que socialmente, es decir, por diferentes medidas adoptadas, inclusión financiera, medidas de seguridad de las personas, es decir, cantidad de elementos o indicadores que inciden en que las personas generalmente no estén expuestas con efectivo en gran cantidad, resultan que lo que le quitan, es decir, no reduce la conducta criminal, pero lo que le quita no responde al objetivo que busca el delincuente. Entonces, reitera esa conducta para poder alcanzarla, y eso es lo que está sucediendo en su mayor parte. Hay otras medidas que además de seguridad que se implementaron en cuanto a actuaciones tanto de nivel policial como de las instituciones del Estado y privadas que manejan importante suma de valores que aumentaron su nivel de seguridad
Y bueno, eso todo colabora en el sentido de que hay lugares que tienen una mayor protección. Y en definitiva, lamentablemente, la víctima resulta ser, como ustedes vieron, o si pueden estudiar en definitiva el informe de observatorio, la principal víctima que aparece en estos informes es el transeúnte, es decir, el ciudadano de a pie que debido a qué, bueno, a muchos factores que el delincuente interpreta como favorable para cometerlo, pero que en realidad no le da el beneficio que busca.